un análisis, un balance. El presidente ha convocado al Congreso del partido, nos parece correcto y pertinente. Creo que es necesario que esto se haga para tomar decisiones, para detectar y para corregir, sobre todo en el tema económico, que sin duda fue uno de los aspectos importantes. Diputado, previo a las elecciones del 6 de diciembre hay muchos análisis de encuestas y todas, la mayoría, eran adversas al partido oficialista. ¿Por qué no se dio la lectura correcta en el momento? ¿Por qué no se interpretó? ¿Por qué se subestimó el resultado de estas encuestas y no se ajustaron las estrategias políticas para que el resultado no fuera este? Yo creo que aquí no, a pesar de que eran elecciones circuitales, Hendrina, realmente el enemigo, el adversario en el caso nuestro, no tenía rostro propiamente. No tenía rostro, porque muchos de estos candidatos eran impresentables en las regiones. Y bueno, nosotros asumimos la defensa de la soberanía del país. Sin duda que había toda una estrategia para atacar la economía y afectar de manera directa la familia venezolana, el núcleo familiar, los nuevos votantes. Esa fue la estrategia que diseñó la oposición. Creo que nosotros en este caso, aun cuando hicimos la planificación, los ensayos necesarios, creo que nadie esperó, por lo menos particularmente lo puedo confesar, Hendrina, no esperé esa participación tan alta en una elección parlamentaria. 74.25%. Claro que los registros históricos, el más alto, no pasaba de un 64%. Si tú revisas las elecciones las elecciones parlamentarias en cualquier país del mundo, no hay estos niveles altos de participación. Eso sin duda tuvo que ver con un sector que se mueve, y que vota de alguna manera afectado por la situación de desabastecimiento que vive actualmente. ¿Sería correcto interpretar estos resultados electorales parlamentarios que usted hace referencia al carácter circuital como un plebiscito nacional? No, yo creo que allí hay diferentes elementos, De hecho, nosotros vamos a hacer los análisis, los balances respectivos muy puntuales en los territorios, porque eran elecciones circuitales, sin lugar a dudas, Allí estaban confrontados dos visiones, pero también dos gestiones. En muchos casos, Hendrina, tenemos que revisar gestiones, por ejemplo, de alcaldes, en el caso nuestro, gestiones de gobernadores en algunos estados, de los ministerios, de por qué no se resolvió el problema de la seguridad agroalimentaria, cuando en efecto nosotros denunciamos los efectos de la guerra económica, del desabastecimiento programado, y sin duda que estas cosas la gente las vio, la gente las analiza y se expresa de alguna manera que fue lo que ocurrió en estos resultados del 6. Minutos después de conocerse los resultados del presidente Nicolás Maduro, en su alocución dice: ganó la guerra económica. Todos los voceros del oficialismo han sido recurrente este mensaje de que en Venezuela ha existido una guerra económica. La propuesta parlamentaria de la oposición venezolana se ha centrado en varias aristas para dar respuesta a lo económico. Por ejemplo, el tema de la unificación cambiaria, dolarizar sueldos también fue una propuesta, revocar la ley del trabajo. ¿Cuál pudiera ser el impacto de estas medidas de llegar a ejecutarse por la nueva Asamblea Nacional? Pero yo creo que eso fue lo que ellos nunca le presentaron al país, Lo que era su proyecto a desarrollar, porque sin duda allí está contenido una buena sobredosis del neoliberalismo que ellos han venido practicando y defendiendo. El hecho de que ellos hablen, por ejemplo, de la eliminación de la ley, del trabajo que construyeron los trabajadores de este país, eso sin duda, Hendrina, va a ser una respuesta directa a la clase obrera del país, que se va a movilizar, sin lugar a duda, para defender los logros y las conquistas. Ahora, no solamente en lo económico se ha, digamos, descifrado de que en efecto es un programa neoliberal, sino que en muchos aspectos también. Ellos están hablando algo así muy similar a lo que nosotros vivimos en el año 2002, Hendrina. La disolución de los poderes. Están hablando de cambiar la Fiscalía General de la República. Están hablando de cambiar los poderes, de darle un veto al vicepresidente ejecutivo. Es decir, están hablando de utilizar el Parlamento, un poder de la República, que de acuerdo a lo que establece la Constitución, hay un principio de colaboración de los poderes, de corresponsabilidad, y yo creo que esta actitud y esta posición de voceros de la oposición venezolana se parece mucho a lo que hicieron, a lo que ejecutaron en el año 2002, donde de un plumazo, bueno, acabaron con la Asamblea,
acabaron con todos los poderes públicos, generaron una represión, una persecución. Pareciera que esta es, al menos lo hemos observado en algunos voceros calificados de la oposición, pareciera que esta es la agenda y este es el guión que ellos llevan a partir del 5 de enero. Hablando usted mencionó una palabra que es fundamental, corresponsabilidad. El hecho de que el gobierno tuviera en sus manos la Asamblea, el Ejecutivo, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, de alguna forma lo hacía responsable de muchas de las cosas que vivimos los venezolanos. Ahora, con esta proporción de equilibrio, ¿hasta qué punto va a ser necesaria la interdependencia de los dos poderes para que exista armonía en el país y hasta qué punto esto va a beneficiar a los venezolanos? Porque en teoría, si uno depende del otro, deberían funcionar de manera armónica para beneficio de los venezolanos. Claro, es que yo creo que la Constitución define claramente la competencia de los poderes, Andrina. Ahí está el Poder Ejecutivo y está el Poder Legislativo, que debe coadyuvar, ¿no? Debe haber el principio de colaboración entre los poderes, como existe el poder moral, como existe el poder judicial. Todos no son subordinados al Poder Ejecutivo, no debe ser, tienen que ser, digamos, colaboradores, porque son las bases fundamentales de la República. Ahora, si desde uno de esos poderes, como el Poder Legislativo, por ejemplo, tú vas a desatar, ¿no?, toda una estrategia para obstruir el esfuerzo que haga el Ejecutivo Nacional, parar los créditos adicionales para atender los programas sociales. Eso que de alguna manera ha venido reivindicando, ¿no?, a la inmensa mayoría de los venezolanos, yo creo que eso no se corresponde para nada con el papel y el rol que debe desarrollar un poder legislativo en manos, en este caso, de los sectores de la oposición, pero que no debe ser utilizado para desestabilizar, para obstruir, para tumbar al gobierno, sino en todo caso hacer lo que está en la Constitución, lo que está en las leyes de la República y simplemente, bueno, desarrollar su actividad como corresponde, pero yo creo que sería un mal mensaje y no creo que eso fue lo que se expresó el 6 de diciembre, porque la mayoría del pueblo venezolano lo que está diciendo es que se atiendan las necesidades, no le importa si es revolucionario, si es opositor, no, el problema concreto que la gente la está afectando. Ahora, te repito, ¿no?, si esta es la actitud de la oposición a partir del 5 de enero, no, hay que instituir la fiscal, hay que transformar los poderes, hay que parar el presupuesto de la nación, hay que derogar la ley del trabajo, hay que liberar los precios, no estamos de acuerdo con la ley de costos y precios justos. Bueno, Andrina, eso sin duda que va a tener una respuesta popular porque hay sectores como los trabajadores que necesariamente se van a movilizar para defender y los vamos a acompañar en la defensa de esas conquistas. Lo importante es que la Asamblea Nacional, que es un foro para el debate, se puedan seguir debatiendo estos temas. Están las comisiones de trabajo, pero están las consultas públicas. El gobierno nacional ha hecho llamados reiterados a un diálogo sincero con las fuerzas productivas, con los trabajadores, con los empresarios, Andrina. Creo que es el momento, la Asamblea Nacional tendrá un rol importante. Yo creo que si eso se logra entender y que además la gestión que haga la Asamblea Nacional, lo que resulte del gobierno nacional va a afectar también al resto de los poderes. Entonces todos debemos tributar para el éxito y sobre todo solventar los problemas del pueblo venezolano, no crearle más problemas al pueblo venezolano, y yo creo que eso hay que definirlo muy claro. Y repito, el mensaje que envió el pueblo venezolano el 6 de diciembre va en esa dirección, Andrina. Hablando de lo que va a suceder con la instalación del nuevo Parlamento, ¿cómo visualiza usted debe ser el rol del nuevo diputado chavista y si de alguna manera ustedes tienen estimado participar en la Junta Directiva de la Asamblea Nacional? Obviamente no en el cargo de la presidencia, sino en alguna de las vicepresidencias. ¿Cuál piensa usted debería ser el rol en la participación de las comisiones? ¿Cuál va a ser el rol de un diputado chavista en la nueva Asamblea? Sin duda que nuestro rol va a ser proactivo, Andrina, va a ser de participación permanente. Nosotros estamos allí para darle viabilidad al aspecto legislativo del Plan de la Patria, que es ley de la República, gústele o no a los diputados opositores. Y sobre esa base tenemos que desarrollar el trabajo parlamentario. Hay leyes necesarias, porque hay una tarea pendiente en lo económico. Nosotros hemos avanzado mucho en lo político, en lo social,
lo territorial, lo internacional, Andrina, la tarea económica es la que está pendiente. Nosotros vamos a abrir un debate en estos días, el presidente ha convocado al Congreso del partido para debatir precisamente el tema económico. Allí también surgirán propuestas para hacer rectificaciones, Andrina. Hay que revisar en profundidad y creo que ese es el mensaje del pueblo venezolano, sin ningún tipo de resentimiento ni de molestia, para nada, con la humildad que nos debe caracterizar. Nuestro rol entonces va a ser de proactividad en la Asamblea Andrina, de respetar la Constitución, las leyes de la República, las conquistas del pueblo venezolano, pero también será de facilitar los espacios de discusión y de debate sobre temas trascendentales, como lo hemos venido haciendo, pero sin la intención de obstruir, de desestabilizar o de acabar con los poderes, como es la intención de la oposición venezolana. Ya se nos agotó el tiempo. Brevemente quisiera que nos dijera si este frente que ha propuesto el presidente de la República, Nicolás Maduro, para la defensa de las leyes que se han aprobado hasta ahora, ¿no es una forma de obstaculizar a la nueva Asamblea? No, porque es parte de digamos, del acumulado en cuanto a los instrumentos jurídicos que viabilicen el plan de la patria. Si la gente de la oposición revisa en detalle el plan de la patria, Andrina, ahí están todos los aspectos. Por ejemplo, para avanzar en el desarrollo de las fuerzas productivas, en la necesidad de reimpulsar el aparato productivo, también de hablar de una política fiscal, de una política monetaria, ¿no?, acorde con el tiempo y el momento, cómo debemos encarar y enfrentar los ataques internacionales a los precios del petróleo. Es decir, allí está contenido de alguna manera todos esos aspectos. Por eso nosotros decimos que es bien importante este debate que va a abrir, que plantea el presidente Nicolás Maduro, para dar esta discusión sobre estos temas, para ir preparados con una agenda proactiva en función del mensaje que ha enviado el pueblo venezolano. Andrina, finalmente un saludo al pueblo de Lara, del circuito número 2, el agradecimiento por esta victoria que obtuvimos allá, cerca de 14.000 votos de ventaja en el circuito número 2. Bueno, y aquí estaremos 5 años más para seguir dando la batalla en el terreno de las ideas, de aportar con la aprobación de los créditos adicionales, los recursos y el trabajo que tengamos que hacer para que sigamos adelante, Andrina. Bueno, le damos las gracias al diputado Julio Chávez, diputado reelecto ante la Asamblea Nacional en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión.